Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11, en México Social. Hoy necesariamente tenemos que volver a mirar una de las dimensiones más complejas de nuestra realidad social, que de hecho transforma y nos está transformando de una manera, yo digo, casi insospechada. Por eso yo le agradezco mucho a la doctora Karina Anzorvejere, investigadora de jurídicas, que haya producido un libro, que haya coordinado un libro, este libro, Desapariciones y Regímenes de Violencia. Es sin duda un texto que nos permite, yo diría, Karina, agradeciéndote enormemente, estar en este estado del arte de lo que sabemos y no sabemos. Y entre otras cosas, yo te agradezco las preguntas que te haces, que se hacen los autores y que nos hacen, y que realmente nos ponen en esta enorme azor de realmente si estamos comprendiendo lo que significan las desapariciones en todas sus dimensiones. Pero déjame entrar porque sin duda la propuesta una de las propuestas que es singular del texto es lo que llamas regímenes de violencia. O sea, ubicar las desapariciones en regímenes de violencia. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué llamar así el texto? ¿Por qué centrarlo en esto, en esta definición de regímenes de violencia? Y quería, como siempre, es un gusto platicar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Mario Luis, por la oportunidad y por el espacio para presentar o para conversar sobre este libro que sí es un trabajo de un equipo de largo aliento, ¿no? Sí. Son varios años de trabajo de investigación. Creo que, yéndome a tu pregunta de por qué hablar de regímenes de violencia al lado de desapariciones, yo diría que hay una dimensión más empírica de la experiencia de investigación y un intento de conceptualización, ¿no? Y vamos a ir por los dos lados. Primero, cuando nosotros empezamos a ver por qué desaparecía la gente, no solo quién desaparecía, sino quiénes los desaparecían, ¿no? Quiénes cometían las desapariciones dentro de lo que sabíamos. Lo que vimos era que hay muchos motivos o muchos tipos de violencias por los que la gente desaparece. No hay un solo tipo de violencia. Entonces, tenemos personas que desaparecen por represión de agentes estatales de los 3 niveles, ¿no? El sentido más clásico, diríamos, de la desaparición forzada, ¿no? Policías municipales, policías estatales, policía federal o fuerzas armadas, ¿no? Cometen desapariciones. Pero también hay otros actores que aparecían como perpetradores, ¿no? Los grupos de crimen organizado. Y también en muchos casos, como en el caso de las mujeres, personas cercanas, ¿no? Ya sea a través de redes de trata de personas, tema que tú conoces especialmente, pero también a través de formas de violencia familiar no organizadas, ¿no? Entonces, lo que queríamos era dar cuenta de que las desapariciones que estamos viviendo en México hoy no se pueden explicar por un solo tipo de violencia, sino por varios tipos de violencia. Pero ¿cómo entender esos varios tipos de violencia, ¿no? ¿Cómo decir, bueno, pero ¿cómo darle sentido? Y ahí nos remitimos a esta idea de regímenes, ¿no? Los regímenes como los regímenes políticos, ¿sí?, o los regímenes de verdad, ¿no? Hacen referencia a reglas que posibilitan cosas, ¿no? Y para nosotros el régimen de violencia son las reglas que regulan
¿quién puede ejercer la violencia? ¿No? ¿Quién en un momento no solo está legalmente habilitado para ejercer la violencia, sino que la puede ejercer en un lugar y en un momento determinado? ¿Quién, cómo se usa esa violencia? ¿No? Porque el uso de violencia para desaparecer nos está dando un mensaje muy distinto al uso de una violencia que se visibiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa esa violencia? ¿Para qué se usa esa violencia? ¿Cómo circula esa violencia? ¿Quién puede ejercer violencia, ¿no? Y cómo esa violencia se transmite. Y eso nos permitió decir, bueno, cuando vemos lugares, territorios y momentos en que hay muchas desapariciones, para poder empezar a entender, tenemos que preguntarnos cuál es el régimen de violencia que opera ahí. ¿Quién ejerce violencia? ¿Para qué se usa la violencia? ¿Por qué se está usando así? ¿No? ¿Es fácil o no es fácil acceder a las armas? ¿Qué tipo de connivencia hay? ¿Cómo son las relaciones de estos actores? ¿Cómo circulan? ¿No? O sea, los agentes estatales están aliados con el crimen organizado o no, ¿no? Y por eso tuvo ese lugar tan importante, porque nos parecía que las desapariciones, en la medida en que no son hechos aislados, tenemos que entenderlas a partir de la pregunta de por qué se está desapareciendo gente. Déjame tocar dos temas. Por una parte, también el texto hace un enorme esfuerzo. ¿Cuál es el impacto de la desaparición? O sea, cómo se introduce y genera, y de hecho se hace ideología de desapariciones y resistencias. O sea, es la otra, digamos, categoría que pones en el centro que ha generado resistencias. Y ahorita quisiera que sobre eso, porque cierto es que genera resistencias, pero por otra parte hay una paradoja. Las desapariciones, si la intención es el olvido o simplemente el ocultamiento total, simplemente no saber, la evidencia que tenemos fragmentada, distorsionada por los agentes del Estado responsables, con la intuición que tenemos empírica que es mucho más de lo que estamos observando, pero por otra parte, a veces provoca la sensación de que se hace la desaparición, pero ese lugar es conocido por todos. Por eso estamos encontrando fosas y fosas. Me parece que es una desaparición que no es el objeto del olvido, el ocultamiento. El objeto es hacer visible que alguien puede tomar una persona, llevarla, pero se quiere comunicar que se puede ocultar de alguna manera. Me gustaría que batalláramos con las dos cosas. Resistencias y este ocultamiento, que es un ocultamiento que todo el mundo sabe, que todo el mundo comenta y que nos lleva a estos mapas en donde vemos territorios totalmente señalados donde ahí hay desapariciones. O sea, cómo los autores, tú que lo coordinaste, cómo transitan estas dos dimensiones, resistencias y una desaparición que es un estruendo y estruendosa manera de evidenciar impunidad, capacidad de ejercer sobre los otros, una subyugación total. Por eso me genera ese reflejo que yo tengo hacia la trata de personas, porque hay una actitud mucho más allá del daño físico. Hay un tema de dominar o hacer control de la vida, del cuerpo de otro. A ver, creo que voy a empezar por el tema de qué significa, ¿no?, desaparecer. Y son estas preguntas, ¿no? ¿Por qué hay un momento o en qué condiciones en ciertos regímenes de violencia la estrategia que se utiliza es desaparecer en lugar de mostrar, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices
es totalmente así, lo discutimos mucho con Sandra Serrano y Álvaro Martos, los co-coordinadores de este libro, en el sentido que no solo nosotros, la gente que estudia desapariciones, plantea que la desaparición tiene este doble carácter, ¿no? Es no estar y estar, ¿no? Porque tiene un efecto, ¿no? Donde por una parte no sabes qué pasó, pero por otra parte sabes que alguien no está, ¿no? Entonces, no es que se borran las cosas, sino que hay una presencia en la ausencia, ¿no? Hay una huella que se deja. Hay una huella que se deja y que nunca se puede llenar y que es, por supuesto que esa huella son personas con nombres y apellidos, familias que tienen sufrimiento, pero a nivel más social, ¿no? Como general, es eso, es una situación en la que hay presencia en la ausencia y que es aceptada, es tolerada, no sé si aceptada, pero es tolerada, ¿no? Hay más de 110.000 personas desaparecidas según el registro oficial y el 10 de mayo va a haber una marcha de las madres, que es uno de los momentos de hito, de resignificar el 10 de mayo, y sin embargo no es un tema central en la agenda pública, veamos los debates, no es un tema central. Entonces, yo creo que esto que tú decías de las resistencias tiene que ver con que las desapariciones, para que se produzcan en los niveles, ¿no?, que lo estamos viendo, tiene que haber algún grado de lógicas o lógicas que las permitan, ¿no? Déjame ir a un corte y regresamos porque eso sería parte de la segunda reflexión. Esta resistencia, que sobre eso quisiera que regresando al corte, hay fracturas brutales. La desaparición también fractura. No solo es el impacto de esta presencia ausente, el dolor que significa no saber, pero hay fracturas. Y déjame decirlo, adelantándome a la presentación que generosamente invitaste ahora en Jurídicas, se lo va a presentar allá en Jurídicas el 16 de mayo. 16 de mayo a las 5 de la tarde, es que la idea de la fractura, como un tema que genera desaparición, fractura territorios, individuos, comunidades, fractura. No la encontré, ¿sí? Con eso estoy adelantando un comentario, pero sin duda el libro nos introduce a una dimensión de comprender las violencias, pero más que las violencias, la enorme realidad de esta poderosa manera de conceptualizar, de categorías que describen, de regímenes de violencia que permiten y hace permisible y nos lleva a otras dimensiones que hablaremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Nuevamente este programa es para reconocer, agradecer a quienes hicieron posible la construcción de este libro. Señaladamente a Karina Anzolvejere, que es investigadora, que logra reunir en un documento pues, lo que en ese momento se conocía, se sabía, y articular para dar cuenta de la complejidad, la profundidad que está atrás de las desapariciones y obviamente esta nueva manera de pensarlo dentro de los regímenes de violencia. Pero hay otra palabra, aparte del tema resistencia, aparte de la fractura que yo introduzco, es que usas la palabra control. La desaparición como un instrumento de control. ¿De quiénes sobre quiénes? Ese control, o sea, me gustaría que sobre eso, porque es enormemente estremecedor, se desaparece a alguien para controlar a quiénes. Bueno, a ver, empiezo por el control y después Sí. vamos a la otra parte. Evidentemente, cuando se ejerce violencia y se ejerce violencia de esta manera que describimos, ¿no? Sí. Con
ocultando, pero a la vez permitiendo que haya alguien que sepa de ese ocultamiento, ¿no? Hay una intención detrás de eso. ¿Por qué se hace eso? Y existe consenso en que se hace para controlar primero por parte de los perpetradores de las desapariciones a una población en un territorio, ¿no? Porque podemos pensarlo como un mensaje, ¿no? Una manera de generar temor. Temor, una manera de generar temor, una manera de ocultar cosas, ¿no? Ocultar acciones ilegales, por ejemplo, como la tortura, para que no se sepa, y es una manera de controlar al otro, al que estoy intentando combatir o someter. Es una manera también de controlar a las familias, que esa es una parte muy clave. O sea, no es solo el hecho del homicidio, del asesinato de alguien, o dejar los cuerpos esparcidos para que se vean. Ese es un tipo de violencia. Aquí déjame usar una palabra diferente, de otra tesitura. Aquí hay una maldad mayor. O sea, ni siquiera te permito que veas el cuerpo, etcétera. Simplemente yo lo percibo como una violencia de una profundidad, porque la maldad es quitar el lugar del duelo. Eso también tiene una dimensión brutal. Entonces aquí hay una dimensión que alude el libro, pero no logra entrarle, porque finalmente nos habla de esta dimensión de que, le pongo así, no basta el asesinato. Hay algo más que se intenta, que ustedes reducen el tema de control, ¿sí?, de uno sobre otro, y de un lenguaje de las violencias, lo que ha escrito Saskia, esta profesora de Tijuana, ¿no? Pero yo creo que ahí aludes muchas cosas de este tipo que están ahí. Sí, decidimos no entrar a la dimensión psicosocial del problema, porque bueno, hay otros colegas que lo están haciendo maravillosamente, y porque queríamos enfatizar esta dimensión más política, ¿no?, del problema de la desaparición, que no solo es un problema, ¿no?, de las familias, o es de la guerra de un grupo con el otro. O de un grupo con el otro, sino es un problema que de algún modo atraviesa y genera un proceso político que atraviesa toda la sociedad. Y por tanto, bueno, hay dimensiones que quedaron fuera, no porque no consideremos importante, para centrarlo en una contribución. No, y es la gran contribución del texto, porque nos abre el azoro de pensar que no es un asunto de unos contra otros, sean grupos organizados o sean fuerzas federales con los otros, o manera de ocultamiento. No, aquí hablas de un régimen de violencias que implica una dimensión de colusión, de impunidad. De colaboración. De colaboración, de corrupción. Porque si hablamos del régimen de violencia, todo es permisible, hasta la separación. Esa es la gran aportación del texto. Yo te quiero felicitarte porque realmente a mí me sorprendió y me hizo batallar con una categoría que no usamos para pensar violencias y que ustedes introducen. O sea, sí es una gran aportación, déjame insistirte, porque abres la dimensión de que esas violencias, incluso separaciones, no están, digamos, ajenas a este entramado que tú y ustedes logran poner en el centro. Absolutamente, y por eso ese énfasis, y por eso el énfasis quizás más en cómo los regímenes de violencia
utilizan, ¿no? Echan mano a formas como las desapariciones que justamente generan esta incertidumbre, ¿no? De la presencia en la ausencia, un duelo que no puede realizarse, pero que también generan ganadores y perdedores, porque también en esto hay que preguntarse, en esta clave más política, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde en todo esto? ¿Y por qué se sostiene y es tan difícil desmontarlo? Por eso una parte del libro quiso referirse a estas lógicas de resistencia, que no solo se ven en México, que se ven en México, pero se ven en otros lugares, que es ante estas particularidades, ¿no? de generar miedo, incertidumbre, ¿cómo se resiste ante esto? ¿Qué se hace? Porque no es que haya inacción. ¿Cómo se interioriza? ¿Cómo se interioriza? Pero además, ¿cómo se busca una respuesta? ¿No? ¿Cómo se busca una respuesta? Karina, nos acaba el tiempo, pero espero que este programa sirva para realmente recomendar y decirles, hay que leerlo, hay que dialogar con él y obviamente hay que seguir esperando tu próximo libro, para seguir trabajando sobre un tema. Porque créanme que abordamos algunos de los puntos, pero realmente es un texto que nos permite seguir pensando de cómo confrontar, cómo enfrentarle, y si no, asumiendo su complejidad, su enorme profundidad que implica las desapariciones, pues tenemos el rato heroico y testimonial de todos aquellos o aquellas que buscan a sus seres queridos. No tenemos más que solidaridad y silencio y apoyo y reclamo por la enorme ausencia de esa empatía gubernamental que a mi juicio falta. Pero por otra parte está la enorme labor académica, en este caso de Karina, de mostrarnos la dimensión y la complejidad. Por todo eso, felicidades, Karina, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Y está editado por la UNAM, por Jurídicas de la UNAM. Créanme, hay que leerlo. Muchas gracias por la invitación.